A reading from the book Lectura del libro de Isaías. In the year King El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Y vi serafines en pie junto a él. Y se gritaban uno a otro diciendo, Santo, 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 el Señor de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Y temblaban las jambas de las puertas al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije, ¡ay de mí! Estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines con una ascua en la mano, que había cogido del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién mandaré? ¿Quién irá por mí? Contesté, aquí estoy, mándame. Verbum Domini. Delante de los ángeles, tañeré para ti, Señor. Delante de los ángeles, tañeré para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor de mi alma. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos.
Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. A reading from the first letter. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. I am reminding you, brothers and Hermanos, sisters, les recuerdo el evangelio que les proclamé y que ustedes aceptaron, in which, en el que están fundados through y it, que you are les also está salvando. saved. If you hold fast, Si es que conservan el evangelio que les proclamé, unless you believe de lo contrario se ha malogrado nuestra adhesión a la fe. as a first Porque lo primero que yo le transmití, tal como lo había recibido, Christ died, fue esto, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, that he was que buried, fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, that he appeared que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, most of whom la mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto. after that Después se le apareció a Santiago, to all the apostles. después a todos los apóstoles. Last of all, Por último, the one born, como un aborto, se me apareció también a mí, for I am the least, porque yo soy el menor de los apóstoles, y no soy digno de llamarme because I apóstol, persecuted, porque he perseguido a la iglesia de Dios, but by the grace of God, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. his grace. Y su gracia no se ha frustrado en mí. Indeed, Antes bien, he trabajado más que todos ellos, not I, however, aunque no he sido yo, grace of God. sino la gracia de Dios conmigo. Therefore, Pues bien, whether it be tanto ellos como yo, we preach, esto es lo que predicamos, esto es lo que han creído. verbum Domini. Come after me, Vengan a mí, and I will make you y yo los haré pescadores de hombre, dice el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. While the crowd was En pressing aquel in, tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios by the lake, cuando él a orillas del lago de Genezaret he saw two y boats vio dos barcas que estaban junto a la orilla. The fishermen had Los been pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. getting into one. Subió a una de las barcas, la de Simón, He asked him to put. y le pidió que la apartara un poco de tierra. Then he sat down. Desde la barca sentado, Taught the crowds. enseñaba a la gente.
After he had finished, Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, put out into rema mar adentro and lower your. y echen las redes para pescar. Simon said in reply, Simón contestó, Master, Maestro, we have worked nos hard, hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, but at your command, pero por tu palabra the net. echaré las redes. When they had done Y this, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. they signaled to their Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. both boats. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. When Simon Peter Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, said, Depart from me, apártate de mí, Señor, I am que soy un pecador. for astonishment. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora Catching men. serás pescador de hombres. When they brought their boat, Ellos sacaron las barcas a tierra they left y everything, dejándolo todo, followed him. lo siguieron. Verbum Domini. There's one common thread Hay un in all of the two tema en común que readings se today, encuentra en las tres that lecturas is de hoy, the call y that se trata each del llamado receive from que recibe cada individuo de Dios. in the first reading there's En la Isaiah, primera lectura tenemos a Isaías, quien recibe el llamado a ser el profeta de Dios. En la segunda lectura tenemos a San Pablo, quien perseguía a la iglesia. the call De dramatic hecho, recibió el llamado de forma dramática de edificar la iglesia que estaba tratando de destruir. Peter the En fisherman. el Evangelio tenemos a Pedro el pescador, quien recibe el llamado de Jesús, quien le dice que él sería pescador de hombres. In all three men, Y los tres certain level of sintieron cierto nivel de they all know sentimiento de no ser dignos. Los tres conocían Isaiah sus realizes propios pecados. the man of Isaías se da cuenta que es un hombre de labios impuros, que vive en medio de un pueblo de labios Paul impuros. too fully realizes Y Pablo también se da cuenta plenamente especially what he had done acerca de sí mismo, en especial lo que había hecho. with the church of God. Había perseguido la iglesia de Dios. And Peter knows very Y well Pedro sabe muy bien sus pecados, being en especial in the presence of al Jesus estar en la presencia de Jesús, el Hijo de Dios, hecho carne, to go away because he is a sinner. que le había dicho que se alejase porque era un pecador. All felt unworthy. A pesar que todos se sentían All indignos, know deep in their heart, todos sabían en lo hondo de sus corazones que Dios los estaba llamando, despite what they know about a pesar de lo que sabían acerca de sí mismos. they truly know that they have Verdaderamente sabían que habían recibido un llamado de Dios de seguirlo donde los llamaba. what is it? Así que la pregunta es, ¿qué les permitió seguir a Dios? What is it that empowered them ¿Qué es lo que los potenció para que to do what efectivamente lo siguieran e hicieran lo que Dios les pedía que hicieran? Paul tells us in the second San reading? Pablo nos dice en la segunda lectura He said, lo que lo llevó a ser lo que es. Él dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. and his grace to me has not been Y su gracia para mí no ha sido so ultimately ineficaz. God's Así que al final es la gracia de Dios enable these three la que permitió a estos tres hombres seguir el llamado. A pesar de awareness of their own weaknesses, su conciencia de sus propias debilidades y su conciencia de sus propios fracasos del pasado e incluso dudas muchas veces. despite all A that, pesar de todo ello, God in his mercy Dios en su chooses them plan misericordioso los elige part para que sean parte de su
importante plan de salvación de la humanidad. A pesar de todo ello, God enables these men Dios to be who permite they a are. estos hombres ser Not quienes that son. God No forced their will, que so Dios that they don't get to exercise their free impone will su the way voluntad. they No es want. que ellos no No. puedan ejercer su Each libre of the albedrío. men chooses No, freely, cada uno de los tres hombres elige chooses libremente, not elige only to hear the libremente call, no solo escuchar el llamado, sino responder al llamado generosamente. and God's grace enabled them to do so. Y la gracia de Dios les permitió hacerlo. Like Isaiah, Como fully aware Isaías, of quien his está plenamente unpolluted consciente de lips, sus labios impuros y de vivir en medio de un pueblo de labios impuros. grace La gracia enabled him de to Dios have his lips le permitió ready que sus labios estuviesen listos para que él pudiese profetizar dignamente la palabra de Dios. Lo escuchamos anteriormente. Él envió a uno de sus siervos a que toque sus labios. El serafín an ember that he had llevaba with tongs un from the ascua altar. que había llevado And that's con tenazas del altar y con eso tocó los labios de Isaías. thinking during the reading. Estaba pensando durante la lectura. Every mass Creo que that the priest en or cada misa que el deacon sacerdote, cada vez proclaiming the gospel es que el have sacerdote o el get the diácono coal, proclama el evangelio, charcoal, le haría falta burning coal, and have to be touched on his lips. un ascua Forget it. Nobody wants to encendida. be a priest. Si eso, si, Wants to proclaim the cuando toque gospel. los labios, si eso fuese así, nadie Process. quisiera proclamar el evangelio, pues sería muy doloroso. The purpose that Pero ¿cuál fue el propósito de que el serafín lips hiciera esto con los labios de Isaías? his heart to purge his Para quitar la maldad de su corazón, para purgar el pecado. enable him Nuevamente, la gracia de Dios le permitió that he ser el is. profeta que es. Isaiah responded E freely, Isaías not being respondió forced, libremente, sin ser obligado. to be Respondió libremente al llamado de Dios. And St. Paul, Y San Pablo, we've heard his conversion escuchamos story not su too historia long de ago, conversión hace January poco 25th. tiempo atrás, el 25 de enero. by great light that actually blinded his eyes temporarily, and at the Vio un same gran time, destello que cegó sus ojos temporalmente y al mismo tiempo escuchó la voz de Dios que le preguntaba por qué estaba persiguiendo a Jesús. and I would say this is Y yo diría que saying today. esto es lo que Jesús dice hoy. Why are you persecuting ¿Por me? qué me He's saying persigues? this to all Él está those diciendo esto el día de hoy a todos los que promueven el aborto of child's birth, or hasta el even mismo momento del nacimiento del bebé, o incluso he or she was born, cuando matan al bebé después de que nace, ya sea que sea un Planned Parenthood gobernador o político o empleado de planeamiento familiar o doctores or nurses. o voluntarios o enfermeras aborcionistas. Eso es lo que les dice Jesús el día de hoy. Y cada día que están involucrados en esta malvada tarea, ¿por qué me persiguen? Why are you killing ¿Por qué me matan una y otra vez? ¿Por qué me ponen otra vez en la cruz y me crucifican una y otra vez? What have I done to do? ¿Qué he hecho para merecer esto? But lay down your life. ¿Qué he hecho sino entregar mi vida por ustedes? Back to St. Paul, his De vuelta al tema de San Pablo, él está plenamente enterado de lo que ha hecho. grace, Nuevamente, la gracia de Dios es lo que le lleva a ser quien es. grace of God. Por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. He had to deal with Él tuvo que lidiar con tribulaciones y sufrimientos inmediatamente después de su experiencia en el camino a Damasco y probablemente haya sido para purificarlo, para permitirle, para prepararlo por la gracia de Dios para que sea un santo apóstol entre los gentiles. and Peter. Y Pedro, Saw the awesomeness of Pedro God, vio la maravilla de Dios the miracle that a través del milagro que Jesús realizó ante sus ojos con number of fish. la pesca del gran número de pescados. Excited being part of that historical Estaba entusiasmado por ser parte de ese evento time. He felt histórico, mientras que al mismo tiempo se sentía más consciente de sus pecados ante la presencia del Santo, ante la presencia de Jesucristo. he was discouraged knowing his Se vio disuadido al ver sus pecados. Él quería que Jesús se alejara de él. There's a legend Hay una leyenda sign acerca de una said señal for que sale.
un cartel que decía, todo está a la venta, todo está a la venta. Esto está en referencia a que todo está a la venta de liquidación porque Satanás está cerrando sus puertas. La leyenda cuenta acerca de la vez que el diablo decide cerrar su negocio en cierta parte del mundo y abrirlo en otra parte. Una venta de liquidación se anunció y uno de los primeros clientes que estaba muy fascinado por los diferentes instrumentos del mal en exhibición notó que de todas las herramientas del diablo, la más cara se llamaba desánimo. Así que preguntó, ¿por qué cuesta tanto esto? ¿Por qué es tan cara? El diablo le contestó, muy sencillamente, es mi favorita. Con la herramienta del desánimo puedo entrar prácticamente en la vida de casi todos y causar todo tipo de daño. El desánimo. El desánimo de enterarnos lo que hemos hecho, de averiguar cuán pecadores somos, de averiguar cuán quebrados estamos. El desánimo. Las lecturas del Evangelio de hoy nos dicen que Dios llama a hombres débiles, pecadores como Isaías, como Pablo, como Pedro, a su ministerio y los llena con el Espíritu de Dios para librarlos de todo sentimiento de desánimo cuando los ataque. Lo único que tienen que hacer es pedir y recibirán la ayuda de Dios. Pidan. Y eso es lo que hacemos. Pedimos ayuda. De hecho, Dr. Scott Hahn señaló acerca de la escena de hoy en Isaías que realmente ocurrió durante la misa. Él dijo, la escena de Isaías se conmemora en cada misa antes de leer el Evangelio. El sacerdote pregunta en silencio a Dios, que le pide a Dios que limpie sus labios para que proclame dignamente su palabra. Y por eso, esto es lo que cada clérigo reza en silencio ante el altar, antes de proclamar el Evangelio. Limpia mis labios, Señor, para pueda proclamar tu santo Evangelio. Eso es lo que cada clérigo diría en ese momento, cuando se está inclinando ante la cruz. Y Dios responde nuestras oraciones. Él realmente escucha nuestras oraciones y nos responde. Nuestra fundadora, la Madre Angélica, en su libro titulado Ven, sígueme, describe lo que es la vocación. Y esto es lo que ella escribe. Una vocación es un don de comienzo a final. Un llamado a elevarnos por encima de las cosas de este mundo y a mejorar, a probar que hay algo mejor. Aquellos que han sido llamados a este testimonio no están privados de amor, comodidad o alegría. Meramente encuentran estos dones en un nivel más espiritual y duradero. Sus personalidades no son destruidas en algún acto sacrificial de piedad, sino que sus personalidades son desarrolladas y se embellecen a través de la gracia de Dios que constantemente descienden sobre sus personas. La Madre indica nuevamente cómo la gracia de Dios es lo que hace que un individuo sea llamado a ser quien es. Y por supuesto, el llamado al individuo siempre considera el libre albedrío del individuo. Siempre tiene libre albedrío, siempre. Incluso cuando vive en su vocación, el libre albedrío siempre es respetado por Dios. Una vez que Dios nos da ese don de libre albedrío, nunca nos lo quita. Siempre respeta nuestra libre voluntad. Y lo hemos visto hoy en día, lamentablemente, a través de las noticias, como el libre albedrío de los hombres es usado y abusado y ha causado tanto daño e incluso escándalo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y continuando sobre la Madre Angélica, ven y sígueme. Ella dice, los religiosos, y obviamente no solamente se trata de los religiosos, sino también los sacerdotes o cualquier hombre o mujer consagrado,
no son mejores que cualquier otro hombre o mujer. They are chosen for the benefit Son of escogidos para mankind and the el glory beneficio de la humanidad y la glorificación de Dios sobre la tierra. It says that men climb mountains, Ella dice, los hombres escalan montañas, unexplored. se aventuran a lo inexplorado para demostrar a otros hombres que es posible hacerlo. Este es el testimonio de los discípulos de hoy. Provide a needed Ellos proporcionan un testimonio necesario de que la santidad es posible en el mundo de hoy, there is one who porque in hay presence uno accomplishes the difficult, the que impossible, cumple lo imposible, lo milagroso, ideals. un cambio de vida, ideales y metas. It's like Peter. I know it's Es not como the- Pedro. today's Yo passage, sé que no está en el pasaje de hoy, like pero Peter es walking como on the cuando water Pedro after Jesus calls camina him. sobre el agua después de que Jesús le dice que lo haga. Así que Pedro fija su mirada Responded to that y call. responde a ese llamado a hacer lo imposible He walked on water. y camina sobre el agua. But then the moment he took his eyes off Pero el momento Jesus que and quita la started mirada de feeling the Jesús wind, y empieza a sentir los vientos, empieza a sentir el agua, started to do things y on his empieza a own, hacer las that's when cosas he por cuenta started to propia, sin. es cuando empieza a hundirse. What happened Es lo que was ocurre also when we took también our con eyes nosotros and cuando our hearts apartamos la mirada y los corazones de Jesús y nos enfocamos en otras personas u otras cosas que son efímeras en esta vida y nos empezamos a hundir. It's a joke that I Hay una broma que acabo de aprender three ministers, acerca de 3 ministros, Protestant minister, un ministro protestante, Episcopalian un minister, ministro newly episcopal arrived y un priest. sacerdote católico recién llegado. Estaban en una barca The Protestant y uno de los ministros protestantes tenía que the boat and start walking on water and get to the ir shore al baño, así que empezó a caminar sobre el agua and get back. y llegó a la orilla pasando water to the momentos y regresó otra vez a la barca. Same thing with Lo the mismo con Episcopalian priest. el did the sacerdote same thing. episcopal, hizo lo mismo. Got off the boat, walked Se on bajó de water, la barca, caminó sobre el agua, came back. fue al baño, regresó. So the Catholic priest Y el just sacerdote arrived. católico, quien acababa de recién llegar, pensando si ellos pueden, yo también lo puedo hacer. So he got off the boat Así que se bajó de la barca, empezó a hundirse inmediatamente. Así que los otros 2 ministros le and helped him fueron a ayudar out of the water. para sacarlo del agua. And one of the Y ministers, uno de los ministros the other one, le dijo al otro, we should have told him deberíamos haberle rocks dicho, are under the water. ¿dónde están las piedritas abajo del agua? You know, we start to sink when we Nos don't empezamos a hundir cuando no tenemos nuestros corazones, nuestros ojos enfocados en nuestro Señor. And perhaps there are men out there Y listening, quizás haya hombres allá afuera que me estén escuchando, and you find yourself o incluso acá en la capilla, very, very, very frustrated y se encuentran muy frustrados por la situación actual de la iglesia. You feel deep Sienten in your heart that en sus interior corazones desire that you want to do ese something about it. movimiento interior de querer hacer algo al respecto. Bueno, Go do something. vayan y hagan algo al respecto. Respondan el llamado que el Señor les ha estado haciendo durante mucho tiempo. Follow him. Go Vayan y síganlo, vayan, to the priesthood. Go and y pay off your bills and sigan el sacerdocio, paguen y paguen sus cuentas y vayan a la diócesis y únanse al programa de seminario. Una de mis frustraciones antes de seguir al Señor was actually being in fue, de mass. hecho, haber estado en una misa, Masses I varias misas. De hecho, recuerdo very poorly celebrated. que estaban siendo muy mal celebradas. Ultimate reason why Esta no es la razón final por la que soy sacerdote hoy, pero es una de las cositas que el Señor utilizó o me permitió experimentar. Mass being La poorly misa, la misa mal celebrada. When I was a layman, I Cuando yo era laico, yo solía I thank God right now. experimentar, creo, It's priests. But I would experience several priests doing their own thing. vi a varios sacerdotes que hacían lo que querían durante la liturgia. No lo que la liturgia les mandaba hacer, sino lo que ellos querían. Escuchaba cambiar algunas palabras durante la consagración. I would see him elevate Les the escuchaba, les veía elevar la hostia rápidamente. Este es mi cuerpo, This is my blood. este es mi sangre. I would get so Me frustrated frustraba when cuando that happened eso ocurría. that I would say to myself, Yo me decía, my gosh, para priest, mis adentros, adore him even just for a few Dios seconds. mío, sacerdote, déjenos adorarlo por lo menos unos segundos. Certainly the Lord allowed Por me seguro el Señor me frustrated permitió like that frustrarme así para situation around for the people. cambiar la situación para el pueblo de Dios que Él había enviado, Kind of had this interior para desire tener ese deseo interior
I become a priest Yo decía, si yo fuera sacerdote, yo no yo no elevaría la hostia tan rápidamente. Lo haría lo mejor posible para celebrar la misa. Tenía desire ese deseo interior. come from God. Yo sabía que ese deseo proviene de Dios. Y como San Pablo, What helps me, what helps la gracia de Dios fue lo que me ayudó, así como ayuda al priests, what helps Padre Joseph y a cualquier otro sacerdote be who they are today. a ser quienes son hoy en día, santos sacerdotes de Dios, Be holy intentando ser sacerdotes santos de priests. I Dios. try to ask Y yo regularly for that grace of intentaba God before pedir Mass, that I regularmente esa gracia de Dios para la misa, if it's para poder celebrarla como si fuese mi primera misa, o como si fuera mi última misa, o como si fuera mi única misa. can celebrate Los sugieres saben eso, los co-celebrantes lo saben. prayer Es before Mass. mi oración típica antes de la misa. God's grace. Por la gracia de Dios, Grace. por la gracia de So Dios. one final point I want Así to que un add punto is final God que deseo calls añadir es acerca del llamado a ser pescadores de hombres. No se trata de Christ's invitation to become fishers of men is addressed only que la invitación de Cristo a ser pescadores de hombres solamente era para los apóstoles y sus sucesores, los obispos junto con los sacerdotes y religiosos, sino cada cristiano está encargado de administrar el amor y la justicia en virtud de su bautismo. Vatican II doctrine. Uno de los documentos del Vaticano II, el Lumen Gentium, Describe all of us describe que todos nosotros, claramente, como he citado, los fieles quienes por el bautismo están incorporados en el cuerpo de Cristo y están colocados en medio del pueblo de Dios y comparten el oficio sacerdotal y real de Cristo y según lo mejor que puedan llevar a cabo la visión del pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo entero. And there's another Y doctrine hay otro documento, el apostolado de los laicos, incorporated into Christ's incorporados en el cuerpo de Cristo mediante el bautismo y fortalecidos por el poder del Espíritu Santo, por la confirmación. Los laicos están asignados al apostolado por el Señor mismo. It is even stated where Incluso está enunciado en que the apostolate of the aunque pastors cuando carece el apostolado de los laicos, el apostolado de los pastores a menudo podrá obtener su responsibility is absent. efecto pleno cuando la efectividad de los laicos está ausente, la iglesia está incompleta. Así pues, todos nosotros tenemos ese llamado de Jesús, no solamente a seguirlo, sino a hacer lo que Él nos diga que hagamos, a que seamos pescadores de hombres. Like Isaiah, Al igual que Isaías, Paul, and al like igual que Peter, Pablo y al igual que Pedro, may we not only hear the call que no of solamente escuchemos el llamado del Señor, sino que también, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestro quebranto, a pesar de nuestras debilidades, que respondamos con generosidad al llamado de Dios a hacer su voluntad.